Epicteto, el esclavo que venció al destino. La vida del filósofo que nació encadenado y terminó cambiando el mundo. Descubre cómo un esclavo se volvió símbolo eterno de libertad interior. Muchos siglos después, cuando su nombre ya se había convertido en sinónimo de libertad interior, nadie imaginaba que todo había comenzado en la oscuridad de una casa donde el llanto de un recién nacido no podía cambiar su destino. Cómo un niño que nació sin derechos terminó guiando a emperadores. La respuesta comienza aquí, y aún falta lo más sorprendente. En una noche fría del invierno de mediados del siglo I después de Cristo, en la ciudad de Hierápolis, el viento recorría las calles como un mensajero silencioso. Dentro de una pequeña casa marcada por la pobreza, un niño acababa de nacer. No había celebración, solo la resignación amarga de una madre que sabía que su hijo jamás sería dueño de su propia vida. La marca del destino era clara. El niño había nacido esclavo. No recibiría un nombre propio, sería un objeto, una herramienta, un recurso. Afuera, el mundo romano se expandía con arrogancia, mientras dentro de esa casa humilde, una vida diminuta quedaba atrapada entre los susurros del miedo y del futuro incierto. Pero incluso entonces había algo extraño en ese niño, un silencio profundo después del llanto inicial, un gesto sereno, como si el mundo no lo hubiera sorprendido, como si siempre hubiera esperado el dolor. Ese niño, que aún no tenía nombre, sería Epicteto. Y el imperio no estaba preparado para él. El precio de un niño. El amanecer llegaba con una luz pálida que no traía esperanza. Afuera, en el mercado local, los comerciantes discutían precios, animales y mercancías. En ese universo de trueques y voces, la vida humana era solo otra cifra. Un hombre de rostro áspero, con la mirada acostumbrada a evaluar cuerpos como si fueran cerámicas, observó al bebé en brazos de la mujer. Ella no renegaba, solo bajaba los ojos. Sabía que no podía cambiar nada. El hombre señaló al niño, mencionó una cantidad que la madre no discutió. El destino cambiaba de manos como una jarra de barro. Ese intercambio silencioso sellaba algo más profundo. El inicio de una vida que aprendería que la libertad no depende de las cadenas de hierro, sino de las mentales. Camino hacia Roma. Imagina a un niño chiquito con sueño viajando a Roma, el corazón del imperio más grande de la historia. Los días pasan lentos, solo se oyen las ruedas del carro. El paisaje siempre cambia, revelando montañas, llanuras y ciudades llenas de historias. Cada amanecer trae nuevas vistas y sensaciones. El pequeño pasajero, cómodo en su mundo rodante, no tiene idea de la magnitud de su viaje. No solo está forjando su destino, sino que también está sembrando ideas que influirán en el pensamiento moral del mundo en los próximos siglos. Su travesía es el inicio de una revolución del espíritu humano. Roma te recibe con una mezcla de olores intensos, el hierro de las legiones, el sudor de quienes construyen un imperio y la ambición flotando en el aire. El ruido es abrumador, con miles de voces, el choque de espadas en los campos de entrenamiento y el murmullo de los senadores en el foro. Es una locura. En medio de edificios gigantes y el bullicio de la gente, este niño va a crecer. Con ojos curiosos, observa todo a su alrededor, absorbiendo la vida con una calma sorprendente. Mientras el mundo gira, se convierte en un observador que algún día, con sus palabras, cambiará la historia para siempre. Su nuevo dueño, sacado de su hogar y vendido como mercancía. Su nuevo dueño es Epafrodito, el cruel secretario del emperador Nerón. Así es como llega el joven Epicteto a este mundo. La casa de Epafrodito era un palacio deslumbrante en el corazón de Roma. Las paredes de mármol pulido brillaban, los suelos de mosaico contaban historias de dioses y héroes, y el aire olía a incienso y vino caro. Era un monumento al lujo y al poder.
Pero para Epicteto era una jaula dorada. El lujo no podía ocultar la tensión que se respiraba en cada rincón, un silencio denso, cargado de miedo, un paso en falso, una palabra equivocada, y el castigo podía ser terrible. En este entorno opresivo, el joven esclavo aprendió a ser invisible. Se movía por los pasillos como una sombra, silencioso, observando todo sin ser visto. Mientras otros esclavos temblaban con solo escuchar el nombre de Epafrodito, Epicteto hacía algo diferente. Observaba, escuchaba las conversaciones de los hombres más poderosos del imperio, analizaba sus miedos, sus ambiciones, sus debilidades. Callaba, pero su mente no dejaba de trabajar. Aprendía. Cada día era una lección de supervivencia, pero también una lección sobre la naturaleza humana y el poder. Epicteto se dio cuenta de que, aunque su cuerpo era propiedad de otro hombre, su mente era suya y solo suya. Vio cómo su amo, Epafrodito, a pesar de toda su riqueza y su cercanía con el emperador, vivía prisionero de sus propias pasiones, su ira, su paranoia, su ansia de más poder. Y así, en medio de la opulencia y el peligro, Epicteto comenzó a cultivar un jardín secreto en su interior, un espacio de libertad que nadie podía tocar. Se dio cuenta de que la verdadera esclavitud no era tener un amo, sino ser esclavo de tus propios deseos y miedos. Mientras Epafrodito se aferraba a su poder, temiendo perderlo a cada instante, el pequeño esclavo descubría un poder mucho mayor, el dominio sobre sí mismo. Mientras Epafrodito se aferraba a su poder, temiendo perderlo a cada instante, el pequeño esclavo descubría un poder mucho mayor, el dominio sobre sí mismo. Estaba descubriendo que, aunque no podía controlar lo que le sucedía, sí podía controlar cómo reaccionaba. Y en esa elección encontró una libertad que ni el mismo emperador Nerón podría arrebatarle. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestra mayor fortaleza reside en nuestro interior, la enfermedad que marcaría su destino. Con el paso de los años, algo comenzó a cambiar en la vida de Epicteto. Un dolor sordo, persistente, empezó a instalarse en su pierna. No era una herida de batalla, no era un golpe visible, era algo mucho más profundo, una molestia constante que lo acompañaba día y noche. Imagínate ser un esclavo, ya de por sí una vida de sumisión y esfuerzo físico, y encima tener que lidiar con un dolor crónico que no te da tregua. Los médicos de la época, con sus conocimientos limitados, no podían darle una respuesta clara. Los historiadores, siglos después, tampoco lograrían ponerse de acuerdo sobre la causa exacta. Fue una enfermedad congénita, el resultado de un maltrato, una infección mal curada. Los testimonios que han llegado hasta nosotros son vagos, pero todos coinciden en un punto. Epicteto sufría una condición que lo acompañaría por el resto de sus días, dejándolo cojo de por vida. Para cualquier otra persona, esto habría sido una sentencia. Una debilidad física en un mundo tan brutal como la antigua Roma era una desventaja enorme. Podría haber sido una fuente de amargura, de resentimiento, una excusa perfecta para rendirse. Pero aquí es donde la historia de Epicteto da un giro fascinante. Para él, esa pierna doliente no fue un obstáculo, sino todo lo contrario. Se convirtió en su maestra. Fue la herramienta que le enseñaría, de la manera más cruda y directa, el valor incalculable de la resiliencia. Mientras los demás esclavos, los soldados, los gladiadores, buscaban la fuerza en sus músculos, en la potencia de sus cuerpos, Epicteto se vio obligado a buscarla en otro lugar. Un lugar que nadie podía tocar, que nadie podía encadenar. Su mente, cada paso doloroso, era un recordatorio de que su cuerpo era frágil, vulnerable, algo que no controlaba del todo. Pero su espíritu, su capacidad de razonar, su voluntad, eso era completamente suyo.
Este dolor constante se transformó en su campo de entrenamiento personal. Le enseñó a diferenciar entre lo que podía cambiar y lo que no. No podía curar su pierna, pero sí podía elegir cómo reaccionar ante el dolor. Podía dejarse consumir por él o podía aceptarlo y enfocar su energía en fortalecer su interior. Y esa elección, amigos míos, fue la que forjó los cimientos de una de las filosofías más poderosas de la historia. Epicteto estaba descubriendo, a través de su propio sufrimiento, la esencia misma del estoicismo. La verdadera libertad no residía en un cuerpo sano, sino en una mente inquebrantable. El silencio como refugio. Imagínate una vida donde cada día es una sinfonía de gritos, órdenes y miedo. Esa era la realidad de Epicteto, un esclavo en la casa de Epafrodito en la antigua Roma. Mientras a su alrededor todo era ruido y caos, él encontró un refugio inesperado, un santuario en el lugar más improbable, el silencio. Otros, en su misma situación, se rompían bajo la presión incesante. El castigo, la humillación y el trabajo agotador eran el pan de cada día. Pero Epicteto, en lugar de hundirse, hizo algo extraordinario. Usó el silencio no como una forma de sumisión, sino como un escudo y una herramienta de observación. Se convirtió en un espectador agudo del drama humano que se desarrollaba ante sus ojos. Con la precisión de un futuro filósofo, sin siquiera saber que ya lo era en esencia, analizaba la conducta de quienes lo rodeaban. Veía a su amo, un hombre libre y poderoso, consumido por la ambición desmedida. Observaba el orgullo descontrolado de los guardias, la envidia entre los sirvientes, el miedo en los ojos de los visitantes. Y una pregunta fundamental comenzó a tomar forma en su mente silenciosa. ¿Por qué sufren tanto los hombres, incluso aquellos que lo tienen todo, aquellos que son libres? Se dio cuenta de que la verdadera esclavitud no eran las cadenas físicas, sino las cadenas mentales. El deseo insaciable, el miedo a la pérdida, la ira que nubla el juicio. Mientras los demás reaccionaban impulsivamente a cada estímulo, Epicteto cultivaba su calma interior. Aprendió que no podía controlar lo que le sucedía, pero sí podía controlar cómo respondía a ello. El silencio le dio el espacio para elegir su respuesta, en lugar de ser una simple marioneta de sus emociones y de las circunstancias. Esa simple pero profunda pregunta, nacida en el silencio de la servidumbre, fue la chispa que encendió una revolución interior. Una revolución que no solo lo liberaría espiritualmente mucho antes de obtener su libertad física, sino que también transformaría su vida por completo. De esclavo a uno de los filósofos estoicos más influyentes de la historia, cuyas enseñanzas llegarían a resonar en los pasillos del poder, inspirando incluso a emperadores como Marco Aurelio. La historia de Epicteto nos enseña que en medio del ruido del mundo, el silencio puede ser nuestro mayor maestro y nuestro refugio más seguro. Nos invita a escuchar más allá de las palabras, a observar con claridad y a encontrar la libertad donde nadie más la buscaría, dentro de nosotros mismos. El día que todo cambió, era un día como cualquier otro en la bulliciosa Roma del siglo I. Para él, un hombre traído de tierras lejanas y convertido en esclavo, los días se parecían demasiado. Había pasado más de una década desde su llegada, una década de servir a otro, de obedecer, de suprimir su propia voluntad. La rutina era su jaula, y las órdenes, los barrotes. Pero aquel día, algo se rompió, o quizás algo se encendió. No fue una escena dramática, ni un acto de rebeldía visible. No hubo gritos, ni cadenas rotas. Fue un momento de quietud, casi imperceptible para el mundo exterior. Estaba en la casa de su amo, Epafrodito, un hombre poderoso y secretario del emperador Nerón. Quizás estaba sirviendo la cena o esperando en un pasillo. No lo sabemos con certeza,
Lo que sí sabemos es que, en medio de esa monotonía, una idea cristalina se formó en su mente. Una idea tan potente que cambiaría no solo su destino, sino el curso del pensamiento occidental. En ese instante de claridad, comprendió algo fundamental. Su cuerpo, sí, pertenecía a otro hombre. Podían ordenarle que caminara, que trabajara, que se quedara quieto. Podían incluso castigarlo físicamente, pero su mente era un territorio inexpugnable. Nadie podía obligarlo a pensar de una manera determinada. Nadie podía dictar sus juicios, sus valores, sus creencias. Su mente, su conciencia, era absolutamente libre. Era el único dominio sobre el que tenía control total. Esta revelación no era solo un consuelo, era un arma. Era el descubrimiento de una fortaleza interior que nadie podría conquistar. Comprendió que la verdadera esclavitud no estaba en las cadenas físicas, sino en las cadenas mentales que nos imponemos a nosotros mismos. El miedo, la ansiedad por cosas que no podemos controlar, el deseo de aprobación ajena. El hombre que tuvo esta revelación se llamaba Epicteto, y en ese momento silencioso dejó de ser solo un esclavo para convertirse en el arquitecto de su propia libertad, sentando las bases de la filosofía estoica que ha inspirado a millones de personas durante 2000 años. Las últimas enseñanzas. Imaginen una ciudad bañada por el sol del Mediterráneo, Nicópolis, un lugar donde un anciano, que una vez fue esclavo, se convirtió en un faro de sabiduría para todo el imperio. En sus últimos años, Epicteto ya no era el esclavo lisiado de Roma. Era un maestro. Jóvenes de todos los rincones del imperio viajaban miles de kilómetros solo para escucharlo. Lo veían caminar lentamente por las calles de Nicópolis, apoyado en su bastón, con el cuerpo cansado pero la mente más afilada que nunca. La brisa del mar traía susurros del tiempo, pero la voz de Epicteto resonaba con una claridad atemporal. ¿Y de qué hablaba? No hablaba de cómo amasar fortunas, ni de cómo ganar batallas o conseguir poder. Sus lecciones eran mucho más profundas, mucho más valiosas. Hablaba de la verdadera libertad, la libertad interior. Enseñaba que, aunque el mundo exterior pueda encadenar tu cuerpo, nadie, absolutamente nadie, puede encadenar tu alma si has aprendido a ser su dueño. Tu mente, tus juicios, tus decisiones, eso es tuyo y solo tuyo. A los jóvenes que llegaban a él, llenos de ansiedad por el futuro, preocupados por el amor, la carrera o la política, Epicteto les ofrecía una perspectiva revolucionaria. Les decía que la paz y la tranquilidad no se encuentran intentando controlar lo incontrolable, como las opiniones de los demás o los eventos del mundo. No, la verdadera serenidad nace de controlar lo único que sí podemos dominar por completo, nuestra interpretación de esos eventos. Piensen en esto, no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta idea, tan simple y a la vez tan poderosa, era el núcleo de su enseñanza. Les enseñaba a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y a centrar toda nuestra energía en lo primero. Así, decía, nos volvemos invencibles, no porque nada malo pueda pasarnos, sino porque nada podrá quebrantar nuestra paz interior. Los días de Epicteto en la tierra estaban contados. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente, su espíritu, brillaba con una luz cada vez más intensa. Sabía que su legado no serían estatuas ni monumentos, sino las mentes que había ayudado a liberar. Sus enseñanzas, recogidas por su discípulo Arriano, han sobrevivido 2 milenios y siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en aquella ciudad costera. La vida de Epicteto nos recuerda que no importa de dónde vengas o las dificultades que enfrentes, el poder de forjar tu carácter y encontrar la paz reside dentro de ti.
Es una lección que trasciende el tiempo. Una escuela sin muros. Los grandes filósofos como Epicteto no construyeron escuelas de piedra. La gente esperaba un gran edificio que simbolizara su sabiduría. Pero Epicteto conocía un secreto. El verdadero conocimiento no necesita muros ni estatuas para perdurar. Es mucho más profundo que eso. Él entendía que las escuelas físicas, por muy grandiosas que fueran, son frágiles. Las escuelas pueden derrumbarse, las ciudades pueden arder hasta convertirse en cenizas. Los imperios, incluso los más poderosos, pueden desaparecer en el polvo de la historia. Cualquier cosa construida con ladrillos y mortero está destinada, tarde o temprano, a caer. ¿De qué serviría entonces una escuela así? Por eso, la verdadera escuela de Epicteto era invisible. No la podías ver, no la podías tocar, pero era más fuerte que cualquier fortaleza. Su escuela se construía en las mentes de quienes lo escuchaban. Residía en cada momento de reflexión, en cada acto de autodisciplina, en cada decisión de no ceder al sufrimiento innecesario. Era una escuela hecha de ideas, no de piedras. Los estudiantes llevaban su escuela dentro. Cada vez que aplicaban lo aprendido para ser más pacientes o justos, estaban fortaleciendo esa escuela invisible. Podían perderlo todo, pero el conocimiento y la sabiduría que tenían siempre quedaban intactos. Eso es lo que importa. Epicteto sabía que su escuela no necesitaba ladrillos ni mármol para perdurar, y tenía razón. Sus enseñanzas siguen vivas en nosotros, buscando sabiduría para mejorar nuestras vidas. Sus palabras viajan a través del tiempo, siempre intactas y sin ataduras físicas. Si lo que escuchas resuena contigo y quieres ser parte de esta escuela eterna, suscríbete, dale like y comparte este video. Así, lo que aprendemos hoy seguirá viajando y llegará a más personas, creando una comunidad de aprendizaje que durará mucho más allá de nosotros. El día en que la voz se apagó, una mañana suave en Nicópolis, con el sol asomando y pintando el cielo de colores. En ese instante, una de las voces más influyentes de la filosofía se apagó. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, exhaló su último aliento, dejando una huella profunda en la historia. No hubo dramas ni ceremonias ruidosas al despedirlo. Solo un silencio profundo, como si el mundo contuviera la respiración en respeto. Sus discípulos lo encontraron en su habitación, sentado y con una paz absoluta en el rostro, como si se hubiera quedado dormido en medio de una reflexión. Esa paz fue lo que siempre enseñó a buscar. ¿Qué legado dejó Epicteto? Es curioso, porque no dejó templos con su nombre grabado en mármol. No dejó estatuas imponentes ni monumentos para ser admirados. Ni siquiera dejó manuscritos escritos de su propio puño y letra. Todo lo que conocemos de él es gracias a su devoto alumno Arriano, quien transcribió sus enseñanzas para que no se perdieran en el tiempo. Entonces, si no dejó nada material, ¿qué fue lo que realmente nos legó? La respuesta es simple y a la vez inmensamente poderosa. Una forma de vivir. Epicteto no enseñaba filosofía para ser recitada en salones elegantes. Enseñaba una filosofía para ser vivida en el barro de la existencia, en el día a día, en cada decisión y en cada desafío. Nos enseñó a ver lo que podemos controlar y lo que no. Imagina un problema en el trabajo. Puedes estresarte o decidir cómo reaccionar. Eso es lo que importa, ¿verdad? La riqueza y la salud son solo cosas. Lo esencial es cultivar la virtud y la paz interior. ¿Por qué no enfocarnos en eso y dejar lo superficial? Su muerte fue el último acto de su enseñanza. Se fue en silencio, aceptando la vida con la misma calma con la que enfrentó la esclavitud y el exilio. Nos mostró que una vida bien vivida es el único monumento que realmente queda. La próxima vez que te sientas abrumado, piensa en ese anciano de Nicópolis.
Su voz sigue viva en nosotros, inspirándonos a vivir con propósito y paz. El legado de Epicteto no está en los libros, sino en nuestra capacidad de elegir una vida mejor. Su cuerpo desapareció, su voz se apagó, su tiempo terminó, pero su mensaje sigue vivo en cada persona que decide ser dueña de sí misma. Mientras el mundo cambia, se derrumba o renace, sus palabras permanecen como un recordatorio de que la verdadera libertad nace dentro de cada uno. Su mensaje no era sobre ser perfectos, sino sobre aceptar nuestra humanidad y nuestras imperfecciones. Nos invitó a ser faros de luz, inspirando a otros a encontrar su propio poder y a encontrar fuerza en la vulnerabilidad y sabiduría en las cicatrices. Si este video te inspiró, suscríbete, deja tu like y comparte este episodio final. Tu apoyo ayuda a que sigamos creando historias que iluminen, transformen y acompañen a quienes buscan fuerza interior.